¿Qué tal familia, amigos, amigas? Sean bienvenidos. Hoy vamos a tocar un tema que se titula Bendecidos por Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, del verso 18 en adelante. Y dice así: Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras buenas acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a Jesucristo. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él nos lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. ¿Se dan cuenta qué hermosa es la palabra de Dios? Nosotros estamos conociendo a Dios. Recordemos que esta primera carta del apóstol Juan está escrita para los nuevos creyentes, para aquellos que empiezan a conocer a Dios de una forma personal, de una forma íntima. Yo te invito a que la leas cuando tengas oportunidad. Lee la primera carta del apóstol Juan o la primera epístola del apóstol Juan y te vas a dar cuenta del grande amor que Dios nos tiene a nosotros, sus hijos. Antes de que el apóstol Juan hablara todo esto, viene una serie de recomendaciones de cómo vivir como hijos de Dios. Nos invita a vivir como hijos de Dios, ¿verdad? Y después de darnos varias enseñanzas, varias explicaciones, nos dice en el verso 18, nos dice: queridos hijos, recordemos que es palabra de Dios y Dios, hablándonos a nosotros, nos dice: queridos hijos, amados hijos, ¿verdad? Nos dice que nuestro amor no quede solo en palabras. O sea, no seamos de la gente que nada más habla, pero no hace. Aquí nos dice que su amor no quede solamente en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras buenas acciones. El apóstol Juan, o sea, Dios hablándonos a través del apóstol Juan, nos está invitando a que tengamos una vida llena de buenas acciones. Con esto demostramos que somos hijos de Dios. Cuando nosotros hacemos las cosas que a Dios le agradan, demostramos que somos hijos de Dios. Y aquí nos lo dice Él: mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Sin duda sabemos que las acciones hablan más que 1000 palabras, ¿verdad? Y es lo que nos está diciendo el día de hoy Dios. Empecemos a poner por obra aquello que estamos aprendiendo. Y ciertamente lo que Dios quiere que aprendamos es a amar al prójimo y a tener buenas acciones con los demás. Bueno, podrías decir, bueno, ok, está bien, vamos a preocuparnos por los demás, pero ¿quién se preocupa por mí? Bueno, ahorita lo vamos a leer. Aquí nos lo dice Dios en su palabra. Dice: nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Y recordemos que la verdad es Jesucristo. Entonces nos está diciendo: sus buenas acciones demuestran que ustedes son hijos de Dios, que han creído en Jesucristo. Por eso Dios nos invita a que estemos llenos de buenas acciones, para que la gente vea que en realidad Dios existe y que nosotros le conocemos. Pero lo más hermoso es que somos conocidos por Dios, ¿verdad? Y nos habla aquí, dice: entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Si nosotros vivimos una vida llena de buenas acciones, eso nos lleva a estar confiados delante de Dios. ¿Por qué confiados delante de Dios? Primeramente porque hemos creído en su Hijo Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y que Él rige nuestras vidas. ¿Y cómo lo demostramos? A través de nuestras buenas acciones. ¿Y cómo es que empezamos a ejercer buenas acciones? Conociendo la voluntad del Padre a través de su palabra, ¿verdad? Y seguimos leyendo. En el verso 20 dice: aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. ¿Sabes? A veces en nuestra antigua naturaleza, cuando vivíamos en nuestros pecados y en nuestra vana manera de vivir, a veces nos seguimos sintiendo culpables. Bueno, aquí dice: no te preocupes. O sea, el hecho de que tú te sientas culpable es natural porque vienes con una vida llena de pecado. Pero cuando nosotros empezamos a ejercer buenas acciones, cuando empezamos a vivir como hijos de Dios, cuando empezamos a manifestarle a los demás que verdaderamente Jesucristo vive en nosotros,
ese complejo de culpa va desapareciendo. ¿Por qué? Porque Dios nos va dando, ¿verdad? Dios ya nos dio la certeza de nuestra salvación, pero va cambiando nuestra forma de pensar, de tal manera que si nos sentíamos culpables por nuestro pasado, bueno, ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, de la cual nos debemos de sentir bendecidos y agradecidos con Dios, ¿verdad? Entonces lo que nos está diciendo es que tus buenas acciones no estén basadas en tus sentimientos, si eres culpable o no eres culpable, que tus buenas acciones estén basadas en la obediencia a Dios. Cuando tú empiezas a hacer las buenas acciones que Dios te muestre, en obediencia a Dios, te vas a dar cuenta que ese complejo de culpa desaparece y vas a poder vivir, experimentar la gracia de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Seguimos leyendo, dice: queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. ¿Te das cuenta? En algún momento de nuestra vida, en algún momento de tu vida, te vas a dar cuenta que ya no hay culpabilidad en ti. Vas a comprender la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que murió por tus pecados para reconciliarte con Dios y para darte vida eterna, que te libró de la condenación de ir al infierno y que ahora disfrutas de una nueva vida en Cristo Jesús. Cuando lo comprendes, lo digieres y realmente lo aterrizas en tu corazón y ya es una realidad en tu vida, el complejo de culpa desaparece, porque no está basada tu salvación en lo que tú pudiste hacer o lo que estás haciendo, sino que está basada tu salvación, el perdón de tus pecados, el haberte librado de la condenación está basada en la obediencia de Jesucristo a Dios Padre, dando su vida en una cruz por amor a nosotros y reconciliándonos así con el Padre, de tal manera que la culpa desaparece. En algún momento, cuando tú eres libre de culpa, lo sabemos, pero hay veces que no lo vivimos. Cuando ya empiezas a vivir libre de cualquier culpa, porque sabes que Jesucristo pagó el alto precio por tus pecados, en ese momento aquí nos dice: queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Cuando viene la libertad de ese complejo de culpa, nos podemos acercar a Dios confiadamente al trono de la gracia y nos da una promesa hermosa, tremenda. Ahorita preguntábamos: ok, bueno, yo me encargo de las necesidades de los demás, hago buenas acciones, pero ¿quién se encarga de las mías? Bueno, aquí nos lo dice en el verso 22. Y recibiremos de Él, o sea, recibiremos de parte de Dios, recibiremos de parte de nuestro Señor Jesucristo todo lo que le pidamos. Y recordemos que Dios es un Dios absoluto. Si Dios dice todo, incluye todo. Claro, siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Dios. No vamos a pedir cosas que sabemos que no son gratas delante de Dios, ¿verdad? Entonces nos dice: y recibiremos de Dios todo lo que le pidamos, porque le obedecemos y hacemos las cosas que a Él le agradan, ¿verdad? Hace un tiempo en una iglesia llegó una señora ya un poco mayor de edad y llegó con el pastor, ¿verdad? Con el pastor y le dijo: ¿sabe qué, pastor? Yo vengo a darle las gracias por todos estos años que me estuvo alimentando espiritualmente, pero pues yo hoy dejo de congregarme. Le dice el pastor: ¿puedo saber cuál es la razón? Y le dice ella: claro que sí, llevo años pidiéndole a Dios que me dé mis necesidades, llevo años pidiéndole a Dios que supla lo que necesito y simplemente Dios no contesta. Entonces pues doy por sentado que Dios o no existe o simplemente Dios es un mentiroso, porque Él no me ha bendecido en todos estos años que yo he estado aquí reuniéndome con ustedes. Y entonces el pastor, usándolo Dios, ¿verdad? Usando Dios al pastor a través del Espíritu Santo, lo llevó a esta escritura que estamos leyendo ahorita, ¿verdad? En el verso 22. Y recibiremos de Dios todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Entonces el pastor le dice a esta hermanita, ¿verdad? Le dice: hermanita, si usted se quiere ir, adelante, yo no la voy a detener. Nada más le quiero hacer dos preguntas, basada en esta promesa que Dios nos está haciendo en su palabra, donde dice que recibiremos de Él todo lo que le pidamos, pero hay dos requisitos, nos lo dice: porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan a Dios. Entonces la primera pregunta sería: hermano, ¿usted obedece a Dios?
estos años que lleva congregándose con nosotros, ¿obedece a Dios? ¿Ha obedecido a Dios? Y la hermanita se quedó callada pensando, ¿verdad? Y le volvió a preguntar el pastor, le dice, en todos estos años que usted ha estado con nosotros, ¿ha hecho las cosas que a Dios le agradan? Entonces la hermanita, ¿verdad?, bajó la cabeza pues un poco apenada y dijo, creo que no he obedecido a Dios y creo que no estoy haciendo las cosas que a Él le agradan. Durante estos años reconozco que no he hecho las cosas que a Dios le agradan. Entonces el pastor le dijo, hermanita, Dios no es mentiroso. Dios es la verdad. Él no puede mentir. Y Dios cumple sus promesas. De tal manera que si usted no ha recibido la bendición de Dios y usted no ha suplido sus necesidades a través de la bendita gracia de nuestro Señor Jesucristo, es simple y sencillamente porque usted no ha obedecido a Dios y no ha hecho las cosas que a Él le agradan. Y sabes, familia, amigos, amigas, muchas veces pasa esto. Le pedimos a Dios, queriendo que Dios cumpla sus promesas, queriendo que Dios nos bendiga, queriendo que Dios supla todas nuestras necesidades, pero la verdad es que nosotros no hacemos nada por agradar a Dios. Esa es la verdad. Lo único gratis, familia, amigos, amigas, lo único gratis es la salvación que Dios nos da a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a través de la fe que depositamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo lo demás, hermano, todas las bendiciones que tú quieras y esperes de Dios, siempre hay un requisito. Siempre hay un requisito que Dios nos dice, esto es lo que hay que hacer para recibir alguna bendición que tú esperas. Y lo vemos, ¿verdad? En esta misma carta, en el primer capítulo, en el verso 9 dice, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál es la promesa ahí? Que Dios es fiel, que Dios es justo y Él nos perdona de nuestros pecados. ¡Qué hermosa promesa! Dios es fiel, Dios es justo, nos perdona de nuestros pecados y nos da un plus, un extra. Nos dice, y nos limpia de toda maldad. ¿Te das cuenta qué promesas tan hermosas, tan tremendas? Pero hay un requisito. ¿Cuál es ese requisito? Confesar nuestros pecados. Así lo dice. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿cuál es el requisito? Confesar nuestros pecados y Él nos perdonará. Esto no quiere decir que vamos a andar pecando deliberadamente y entonces vamos ahora sí que a vivir la vida loca y vamos y confesamos nuestros pecados a fin que Dios nos perdona. No, no significa esto. Significa que cuando cometemos pecados sin querer, cuando cometemos pecados que no estuvo en nuestra mano controlarlo, ¿verdad? Hay veces que queremos, nos esforzamos por agradar a Dios, por portarnos bien, pero hay cosas que de repente no podemos controlar. Cuando esas cosas se nos escapan y cometemos pecado, ahí es donde Dios es fiel, donde Dios es justo, nos perdona, nos restaura y nos limpia para que no volvamos a cometer ese pecado, ¿verdad? Pero el requisito, y es a lo que vamos, el requisito es confesarlos, es confesar nuestros pecados. Así es lo mismo, para recibir la bendición de Dios tenemos que cumplir los requisitos de Dios. Y recordemos que esta predicación se llama Bendecidos por Dios. Y la verdad, familia, amigos, amigas, todo el tiempo hemos sido bendecidos por Dios. Desde antes de que tú nacieras, ya estabas siendo bendecido por Dios. Dios dice en su palabra, mi embrión vieron tus ojos. ¿Te das cuenta? Cuando yo era un feto, cuando yo era un embrión, mis ojos vieron a Dios. Los ojos de Dios me vieron a mí. ¿Te das cuenta? Desde antes de que nacieras, desde antes de que salieras del vientre de tu madre, Dios ya te estaba observando. Dios estaba contigo. El rey David lo dice de otra forma muy hermosa, ¿verdad? También dice, tú me tejiste en el vientre de mi madre.
Te alabo, Señor, porque formidables y maravillosas son tus obras. Fíjate, Dios se toma el tiempo para crearnos, para formarnos en el vientre de nuestra madre. Y debes de sentirte bendecido, agradecido con Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese color de piel que tú tienes, Dios te lo puso. El color de ojos que tienes, Dios te los dio. El tipo de cabello, si eres lacia, si eres chino, si eres china, Dios te dio ese tipo de cabello. La estatura que tienes, Dios te la dio. Todo aquello por lo cual has sido creado y formado, ha sido dado por Dios. Y de tal manera que debes de sentirte bendecido y agradecido. ¿Sabes por qué? Porque Dios hace todas las cosas perfectas. Y Dios hace todas las cosas nuevas. Y bueno, aquí hemos aprendido que quizá a los ojos de la gente siempre seremos imperfectos. Jamás seremos perfectos delante de la gente, a los ojos de la gente. Pero ¿sabes? A los ojos de Dios somos perfectos. Porque Él te creó, Él te formó. Con ese temperamento que tienes, con esa forma de ser que tienes, Dios te la dio. Pero ¿sabes algo? Hoy tenemos la bendición, tenemos la oportunidad de que ahora en Cristo todas las cosas son nuevas. Todas las cosas son nuevas. Ahora ese tipo de carácter que tienes, ese temperamento que tienes, Dios lo va a pulir. Dios lo va a pulir y va a hacer de algo, va a sacar de ello algo hermoso. De tal manera que somos bendecidos por Dios desde antes de que naciéramos. Y dice también el libro de Romanos, el apóstol Pablo nos lo enseña en el libro de Romanos, nos dice que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. O sea, si no te la quieres creer de que Dios te bendice desde que estabas en el vientre de tu mamá, bueno, pues Dios profundiza más, Dios va más allá todavía y te dice, yo te elegí desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que Dios creara el cielo, la tierra, estabas en el corazón de Dios, estabas en la mente de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, familia, amigos, amigas, que estemos en el pensamiento de Dios desde antes de que Él creara todo. Él nos conoció y nos predestinó para que en este mundo, en esta época, en el 2020, le conociéramos. Somos bendecidos por Dios todo el tiempo. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno, vamos a algo más palpable. Sí, están bien las promesas, está bien todo. Qué padre, Alejandro, qué padre. Pero vámonos a la práctica. Vámonos a la práctica. ¿Cómo puedo ser bendecido por Dios? Aquí nos lo acaba de decir. Y recibiremos de Dios todo lo que le pidamos. Y todo es todo. Trabajo, familia, amigos, salud, todo lo que necesitemos conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Qué significa conforme a la voluntad de Dios? Yo no le voy a pedir a Dios, Señor, te pido que por favor me des a una mujer pues que me ame, que me quiera, Señor, que esté hermosa, que esté el otro, si yo soy casado. No le puedo pedir a Dios un amante, ¿verdad? Dios no me lo va a dar, claro que no. Esas son las cosas que no se le piden a Dios. Yo no le puedo decir a Dios, Señor, ahorita que voy a robar, que voy a ir a asaltar, Señor, guárdame, líbrame, Señor, que no me agarren, que la policía no me vea. No le puedo pedir a Dios esas cosas porque van en contra de la voluntad de Dios. Pero sí podemos pedir cosas que son agradables delante de Dios, ¿verdad? ¿Cómo qué? Ejemplo, trabajo. ¿Podemos pedirle a Dios trabajo? Claro que sí. Dios desde siempre trabaja. Jesucristo cuando estuvo entre nosotros, trabajó, ¿verdad? Y cuando se fue, Él cuando partió de este mundo, nos dijo, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí una promesa tremenda, hermosa, grande. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! Jesucristo está con nosotros cuando predicamos la palabra de Dios, cuando le compartimos a otra gente del amor de Dios, de las promesas de Dios. Dios, Jesucristo mismo, está con nosotros todos los días. No nada más los sábados o no nada más los domingos, el día de la reunión en la iglesia, no. Todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de los tiempos. Hermanos,
Dios quiere que seamos bendecidos todo el tiempo. Todo el tiempo hemos sido bendecidos por Dios. Quizá no veíamos las bendiciones de Dios, pero son bendiciones. El haber nacido, el estar hasta el día de hoy, es bendición de parte de Dios. Y nos lo está diciendo aquí, recibiremos de Dios todo lo que le pidamos. Eres soltero, eres soltera, y quieres casarte con un hombre, con una mujer que te ame, que te honre. Así que con la pareja ideal, pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios. Dios tiene una pareja perfecta para ti, pero hay que pedírselo, ¿verdad? Ahora yo te doy una sugerencia. Pídele a Dios aquello que tú estás dispuesto a dar también, porque a veces es bien padre pedir a Dios, ¿verdad? Pedimos todo lo mejor, pero yo soy lo mejor para esa persona. Yo estoy dispuesto a dar todo lo que quiero de la otra persona. Yo estoy dispuesto a darlo. Porque ahí tiene que ser el mismo yugo, ¿verdad? Dice Dios, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Tenemos que estar bajo el mismo yugo, ¿verdad? Y yo te recomiendo que sea una persona que conozca de Dios, que ame a Dios, que tenga temor de Dios, porque si ama a Dios y tiene temor de Dios, te va a amar a ti. Te va a amar a ti, tenlo por seguro. Igual podemos pedir salud, mil cosas por nuestros hijos, nuestras hijas, todo, o sea, todo incluye todo, ¿verdad? Son unos pequeños ejemplos. Y seguimos leyendo, dice verso 22, ¿verdad? Regresamos, y recibiremos de Dios todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Entonces, recapitulando, ¿cómo podemos recibir bendición de parte de Dios? Obedeciendo a Dios y haciendo las cosas que a Dios le agradan. Bueno, ¿y cómo puedo saber lo que a Dios le agrada? Conociendo su palabra, leyendo su palabra, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer las cosas que a Dios quiere que obedezcamos? Es bien sencillo. El siguiente verso nos lo dice, verso 23. Y su mandamiento es el siguiente, fíjense, recibiremos de parte de Dios todo lo que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que a Dios le agradan. Y su mandamiento, lo que Dios quiere que hagamos es lo siguiente, nos lo dice, debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el principal mandamiento de parte de Dios, que creamos en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que descendió del cielo, que nació como un ser humano, que habitó entre nosotros, y que a la edad aproximadamente de 30 años entregó su vida en servicio a Dios, predicando la palabra de Dios, predicando el Evangelio de Dios. Y alrededor de 3 años, después de estar predicando públicamente la palabra de Dios, se ofreció a sí mismo, como estaba escrito en las Escrituras, que daría su vida en sacrificio, que sería colgado en un madero, que derramaría su sangre en la cruz para reconciliar a todo aquel que crea en Jesucristo, reconciliarlo con Dios Padre, para que cuando esta gente, cuando los que hemos creído en Jesucristo, el día que Dios nos llame, podamos entrar a la presencia de Dios, porque hemos sido limpiados con la sangre preciosa de Jesucristo, porque también lo dice su palabra, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Tenía que derramarse la sangre del Señor Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que quita los pecados de todo aquel que cree en Jesucristo, que rinde su vida a Dios, ¿verdad? Y aquí nos lo dice, ¿cuál es el mandamiento que Dios quiere que obedezcamos? Que creamos en Jesucristo, que aceptemos la obra que Él hizo en la cruz, que le pidamos perdón a Dios, que nos arrepintamos de nuestra vana manera de vivir, que le pidamos perdón a Dios, ¿verdad? Que le invitemos a entrar en nuestras vidas, a involucrarse en nuestras vidas y que nos guíe por el camino angosto, porque también dice la palabra, ¿verdad? Que ancho es el camino y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos van por ahí, familia, muchos van en camino a la perdición, así lo dice Dios en su palabra. Pero angosto es el camino y estrecha la puerta que lleva a la vida eterna. Y Jesucristo es la puerta. Jesucristo es la puerta que nos lleva a la vida eterna. Ese es el mandamiento de Dios, que creamos en su Hijo Jesucristo. Y nos dice, ahí al siguiente dice, y su mandamiento es el siguiente, debemos creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros. Ahí está, las buenas acciones.
Amarnos unos a otros significa amor en acción. Actívate, muévete. Ya eres amado por Dios. Ahora tú dedícate a amar a otros. ¿Y cómo manifiestas el amor a otros? A través de tus buenas acciones con ellos, con el prójimo. Así de sencillo. Ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Estos son sus mandamientos. Estos son los mandamientos de Dios que quiere que hagamos. Amar a Jesucristo, creer en Jesucristo, amar a Dios con todo el corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros nos gustaría que nos amaran. Como tú te amas, a ese nivel, de verdad, amar a nuestro prójimo así como tú te amas. Si tú ves que tu prójimo tiene alguna necesidad, súplela. Si ves que hay carencia, súplela. Si ves que puedes ayudar a bendecir a la familia, hazlo. Si crees que puedes ayudar a bendecir a los hermanos, hazlo. Hazlo porque es la voluntad de Dios para con nosotros, los que nos decimos sus hijos, los que nos llamamos sus hijos. Y seguimos leyendo, verso 24. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Fíjate, otra promesa hermosa. Si obedecemos a Dios, creyendo en Jesucristo y amando a nuestro prójimo, permanecemos en una comunión con Dios. Pero lo más hermoso, Dios permanece en una comunión con nosotros. Porque mucha gente vive engañada, mucha gente vive en comunión con Dios. Platican con Dios, según ellos hablan con Dios, pero ¿qué crees? Que Dios no tiene comunión con ellos. Dios no habla con ellos, Dios no platica con ellos, Dios no les contesta. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque no creen en Jesucristo, porque no hacen las cosas que son agradables delante de Dios, porque no aman a su prójimo. Esa es la promesa que Dios nos da. Él tiene comunión con nosotros en base a nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en base a que obedezcamos a Dios haciendo buenas acciones con la gente que nos rodea. ¿Por qué es necesario las buenas acciones? ¿Acaso las buenas acciones nos dan la entrada al cielo? No. Las buenas acciones no nos llevan al cielo. No nos dan la entrada al paraíso. No nos reconcilian con Dios. Lo que nos reconcilia con Dios, recordemos una vez más, es la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Es esa obra que Jesucristo hizo dando su vida por amor a ti, por amor a mí. Eso es lo que nos da la entrada al cielo, no las buenas acciones, pero son necesarias las buenas acciones para que demostremos que hemos creído en Jesucristo nuestro Señor, que Él habita en nosotros. No podemos decir que conocemos a Dios y odiar a nuestro hermano, aborrecer a nuestro hermano. No podemos hacer eso, porque Dios habita en nosotros. Si en verdad somos hijos de Dios, Dios habita en nosotros. Él vive dentro de ti, dentro de mí. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Dios habita dentro de mí? Aquí nos lo dice en el verso final. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Fíjense, aquí viene. Y sabemos que Él vive en nosotros porque el Espíritu Santo que nos dio vive en nosotros. ¡Wow! ¿A poco no? O sea, de verdad es tremenda esta palabra. Dios vive en comunión con nosotros y nosotros vivimos en comunión con Dios cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Cuando nos comportamos como hijos de Dios y amamos a nuestro prójimo. ¿Y cómo sabemos que Jesucristo vive en nosotros? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. Recordemos que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo quién es? Jesucristo mismo. ¿Y quién es Jesucristo? El Padre mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, uno son. Uno son. Créelo en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Haz tuya esta promesa. El Padre, el Hijo y el Espíritu, uno son. Y ellos viven y habitan dentro de ti, si en verdad has creído que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Bueno, ok, está súper bien todo, está muy padre todo, pero yo no he creído en Jesucristo. ¿Yo qué puedo hacer? O sea, a lo mejor tú estás viendo esta conferencia por primera vez, esta predicación, quizá la estás viendo por primera vez.
Bueno, pues quiero que sepas, amigo, amiga, familia, Dios te ama. No es casualidad que estés viendo este video. No es casualidad que estés escuchando esto. Dios te ama en gran manera. Con amor eterno, Dios te ha amado desde antes de la fundación del mundo. Así lo dice su palabra. Él tiene cuidado de ti, siempre lo ha tenido. Pero ¿sabes algo? Dios también nos ha enseñado a través de su palabra que estamos lejos de Él, que habitamos lejos de Él, porque estamos muertos espiritualmente. Quizá tengas vida física, pero espiritualmente estás muerto delante de Dios. Necesitas tener un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Recordemos que Dios es espíritu, así lo dice su palabra. Dios es espíritu. De tal manera que necesitamos tener un nuevo nacimiento, familia, amigos, amigas. Te lo digo de todo corazón. No nos hace daño repasar esto, hermanos, los que ya hemos nacido de nuevo, no nos hace daño. Pero a ti que nos visitas por primera vez, te digo, estás muerto, estás muerta espiritualmente delante de Dios. Necesitas un nuevo nacimiento, necesitas nacer del Espíritu, necesitas conocer a Dios de una forma personal e íntima. Y la única forma de conocer a Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo. Hace muchos años, uno de sus discípulos, Felipe, le dijo al Señor Jesucristo, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre, y con eso nos es suficiente, con eso nos basta. Y Jesucristo le dijo, Felipe, ¿hace cuánto tiempo estoy con ustedes y no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Sabes, Jesucristo es Dios hecho carne. Y amigo, amiga, hoy Dios quiere que le conozcas de una forma espiritual, de una forma diferente. ¿Cómo lo puedes hacer? Es muy sencillo. Dios dice que todos los seres humanos somos pecadores. Todos. Desde que nacemos somos pecadores. Y si nosotros llegamos a morir en esa condición de pecado, no podemos entrar a la presencia de Dios, porque Dios es santo. Él no puede tener contacto con el pecado. De tal manera que necesitamos ser lavados, limpiados de nuestros pecados para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Verdad? Dios quiere que te des cuenta que eres un hombre, una mujer pecador, pecadora. Y si mueres en esta condición no vas a poder entrar a la presencia de Dios. En un principio Dios dejó una serie de mandamientos. Y Él le dijo, la persona que guarde estos mandamientos vivirá por ellas. Si los obedece, entrará a la presencia de Dios. Pero es imposible para los seres humanos portarnos bien. Necesitamos un Salvador. No podemos entrar al cielo a través de las buenas acciones porque es imposible portarnos bien cuando no hemos tenido un nacimiento espiritual. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Y el único que nos puede ayudar para nacer de nuevo, para tener un nuevo nacimiento espiritual es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el que ofreció su vida, tomando el lugar que a ti te correspondía en esa cruz por causa de tus pecados. Él tomó tu lugar, mi lugar, para reconciliarnos con Dios. El precio que Dios exige por causa de nuestros pecados, Jesucristo lo pagó. Él lo dice en su palabra, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios, el juicio de Dios está sobre esa persona. Familia, amigos, amigas, yo te digo, en el nombre de Jesucristo, reconoce que eres pecador, que eres pecadora. Arrepiéntete de tus pecados, ahí donde estás, ahí ahorita que estás viendo este video, arrepiéntete delante de Dios. Confiésale delante de Dios que eres pecador, pecadora, y pídele perdón. Pídele perdón a Dios por causa de tu pecado. Y dile que te salve. Pídele que te salve a través de la sangre bendita de Cristo, que te limpie con la sangre del Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dile que crees en Él, que reconoces a Jesucristo como su Señor, como tu Señor, como tu Salvador. Yo te voy a ayudar, familia, amigo, amiga, si tú hoy te quieres reconciliar con Dios, si hoy tú quieres tener un nuevo nacimiento espiritual, yo te voy a invitar a que sigas esta oración que yo voy a decir, repítela conmigo, pero créela con todo tu corazón. No es la oración la que te va a reconciliar con Dios, es la fe que tú deposites en Jesucristo nuestro Señor.
Por eso estamos aprendiendo a leer la palabra de Dios. Por eso estamos aprendiendo a conocer a Dios, para creer en Él, para que tengamos un nacimiento espiritual y podamos seguir siendo bendecidos por Dios. Familia, amigos, amigas, si hoy te quieres reconciliar con Dios, si hoy quieres tener un nuevo nacimiento espiritual, repite conmigo esta oración y vamos a aprovechar para terminar esta predicación y pedirle a Dios bendición para todos los que ya hemos nacido de nuevo y que ahora estamos siendo bendecidos por Dios. Cerremos nuestros ojos. Repite conmigo, si tú quieres hoy tener un nuevo nacimiento espiritual, repite conmigo: Dios, reconozco que soy pecador, me arrepiento de todos mis pecados y te pido perdón. Creo que Jesucristo murió en una cruz, pagando el precio por mis pecados. Señor, yo quiero que cuando tú me llames, me dejes entrar en tu reino. Me arrepiento de todas mis maldades, Padre. Perdóname. Creo que Jesucristo tomó mi lugar. Creo que resucitó y que así como Él resucitó, cuando tú me llames, Padre, también me resucitarás y me darás entrada en tu reino. Señor Jesús, creo en ti. Te abro mi corazón. Entra a mi vida y sálvame. Creo que borras todos mis pecados por tu sangre derramada en la cruz. Y hoy, en este día, recibo el perdón de mis pecados, la salvación de mi alma y la vida eterna. Gracias, Jesús. Dios, déjame conocerte. Ayúdame a conocerte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y hermanos, hermanas, ahí vamos a orar por la bendición de esta semana. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza. Te pedimos que las guardes en nuestros espíritus, en nuestras almas, en nuestros corazones. Ayúdanos a poner por obra lo que hemos aprendido hoy, Padre bendito. Que vivamos como hijos tuyos, que amemos al prójimo, que amemos a Jesucristo, que creamos en Él, que le hablemos a la gente de Él. Reconocemos que hemos sido bendecidos por ti todo el tiempo. Desde antes de nacer hemos sido bendecidos por ti y más ahora que te estamos conociendo en lo espiritual, seremos bendecidos por ti. Hoy, bendito Padre, te pedimos bendición para esta semana. Bendice a nuestros hogares, bendice a nuestras familias. Señor, bendice nuestros negocios, nuestras finanzas y que de lo que recibimos de tu mano podamos dar a los que necesitan, Padre Santo. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. A ti sea la honra y la gloria por siempre. Amén, Señor. Amén. Bueno, familia, amigos, amigas, que Dios los bendiga abundantemente, que Dios los guarde y nos vemos en la próxima. Hasta luego.